El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías que el trigo y la cizaña pueden crecer juntos sin darnos cuenta y que solo a la hora de la cosecha se puede distinguir uno del otro por su fruto? Si nos apresuramos a arrancar lo que creemos que es cizaña, es muy posible que estemos arrancando trigo. En la clase de hoy estudiaremos la parábola del trigo y la cizaña, donde se nos presenta que solo Dios, como sembrador, puede hacer tales juicios y a su debido tiempo separará el uno del otro. Mientras tanto, debemos ser más pacientes con nuestro prójimo y estar vigilantes para custodiar, atender, discernir y sembrar lo real y verdadero como todo buen discípulo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Hoy estaremos trabajando nuestra lección número 21 titulada El trigo y la cizaña. Y estaremos utilizando como base el capítulo número 13 de Mateo, los versículos 24 al 30 y los versículos 36 al 43. Y el versículo a memorizar en este día se encuentra en el capítulo 13, versículo 30, y lee de la siguiente manera: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y queremos cubrir 3 objetivos en este día. El primero, discernir las buenas y malas acciones y sus consecuencias en la vida cristiana. Número 2, conocer que existen creyentes comprometidos, pero también no comprometidos en el pueblo de Dios. Y número 3, decidir aceptar los principios del reino de los cielos y entregar el corazón a Dios. Y tenemos 2 palabras para el vocabulario en este día. El primero es trigo. Y el trigo era el cereal cultivado por excelencia, era base de alimentación de muchos pueblos, también servía como exportación e intercambio de bienes. Y el significado bíblico del trigo es la representación del fruto de la buena semilla en el reino del Señor. Y cizaña es una planta de la familia de las gramíneas que crece silvestre en Israel y se caracteriza por su aparente similitud con el trigo, pero no es apta para el consumo humano. Así que esas 2 palabras son muy importantes en este día porque estaremos hablando de las mismas. Entonces, ¿qué les parece si vamos al texto bíblico? Y me acompaña a leer el capítulo 13 de Mateo, los versículos 24 al 30 y luego los versículos 36 al 43. Y estaré dando lectura a la versión impresa en nuestra revista El Discípulo y estaremos leyendo la versión Reina Valera revisada. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Damos gracias al Señor por esa palabra y le pedimos al Señor que así nos dirija a través de esta experiencia. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en este día. Y te pedimos, Señor, que a través, Señor, de esta lección que estaremos compartiendo, tú te glorifiques. Mira a cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios. Te pedimos que te glorifiques a través de esta palabra, de manera, Señor, que sea sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, nos encontramos nuevamente ante una parábola que nos habla acerca del reino de Dios. La anterior que estuvimos trabajando se encontraba en el capítulo 13, en esos primeros versículos que nos hablaba acerca de la parábola del sembrador. Y ahora nos encontramos ante la parábola del trigo y la cizaña. Y esta parábola del trigo y la cizaña también nos presenta otro tema dentro de del reino de Dios, ¿verdad? Ese reino de Dios. Nos habla acerca de los tiempos. Y la intención de esta parábola es demostrarnos una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, nos presenta esta parábola que el reino de Dios se ha hecho presente en un mundo convulso, donde a través de los tiempos, ¿verdad?, el crono de Dios, Dios busca que las personas puedan comprender el mensaje del Señor hasta que Él regrese a establecer su reino por la eternidad. Y la pregunta que quizás tenemos que hacernos es, ¿y qué espera Dios de nosotros mientras esperamos su regreso? Porque pienso que es una pregunta muy válida en este momento. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Pues, ¿qué les parece si vamos a la parábola para ver qué es lo que nos quiere decir, tomando en consideración esto que acabamos de presentarles? Mis amados, esta parábola inicia diciendo: el reino de los cielos es semejante, y ahí va a ver que dice, a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando usted comienza a leer este capítulo 13, que ya debe haberlo leído, y espero que así lo haga, va a encontrar que hay otras parábolas que inician igual a esta. El reino de los cielos es semejante. Y vemos una vez más que Jesús está hablando sobre la siembra en este capítulo. La vez que habló anterior, o la vez pasada que habló sobre esto, fue acerca de la parábola del sembrador. Y lo vimos ahí, en esa parábola del sembrador que empezó a hablar de la siembra. Pero esta vez vemos entonces que hay un sembrador que salió a sembrar buena semilla en su campo. Pero esta vez se presenta en la parábola que su enemigo se aprovechó de la noche y que los siervos estaban durmiendo y se infiltró en el campo y sembró cizaña entre el trigo, y una vez completó lo que vino a hacer, salió huyendo. Entonces los siervos se dieron cuenta de la situación y le dejaron saber a su señor lo que había pasado. Oye, alguien vino e hizo esto. Interesantemente, el texto nos habla que la cizaña es bien parecida al trigo. Por eso es que se le hacía difícil reconocer
el uno del otro. Era bien difícil poder distinguir qué era el trigo y qué era la cizaña en esas etapas iniciales. Así que el trigo y la cizaña, desde que crece hasta que está madura o florece, no se puede distinguir bien. No se puede distinguir bien entre el trigo y la cizaña, desde que crece hasta que madura o florece esa planta. Pero sí se puede distinguir a la hora de dar fruto. Y aquí esto, mis queridos hermanos, es medular en la clase de hoy. Y esto presentaba, mire, un grave problema, ya que la cizaña podía afectar entonces el crecimiento saludable del trigo y afectar el fruto. ¿Por qué? Porque está creciendo junto al trigo esta cizaña. Y la cizaña, ¿qué hace? Pues comienza a utilizar el terreno que está utilizando el trigo y de igual manera absorbe nutrientes que pudo haber estar utilizando el trigo. Así que esto puede afectar el fruto final. Y esto, mis queridos hermanos, presentaba un grave problema a la hora de el trigo dar su fruto. Ahora, cuando vemos la parábola, nos damos cuenta que los siervos del Señor le presentan una posible solución a esto. ¿Y cuál fue esa posible solución? Pues lo primero que ellos le dicen al Señor es: Señor, ¿deseas que arranquemos lo que es cizaña, lo que ellos crean que era cizaña? Y el Señor entonces, el sembrador, que es el dueño del campo, le dijo a ellos que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque una de las cosas que le presenta primero, no sea que ustedes al arrancar la cizaña, por error arranquen el trigo. Y el sembrador les dice: dejen que crezcan juntas hasta la cosecha. Y pienso que Jesús usó esta parábola para enseñarnos a cada uno de nosotros, ¿sí? A usted y a mí, que nosotros los seres humanos no somos los más indicados para hacer este tipo de juicio. ¿Por qué? Porque pienso, mis queridos hermanos, que nosotros vamos a actuar en base a nuestros prejuicios y posiblemente estaríamos arrancando trigo pensando que es cizaña. Y la realidad es que usted y yo sabemos, mis queridos hermanos, que solo Dios puede hacer tales juicios. Y ciertamente, a su debido tiempo, esto es lo que Dios hará. Mientras tanto, yo creo que lo que nos enseña esta parábola es que seamos mucho más pacientes los unos con los otros. Porque la realidad es que no tenemos las capacidades, mis queridos hermanos, para nosotros emitir juicios, porque no somos llamados a eso. Solamente Dios es llamado a eso. Y tomando esto, ciertamente cuando usted lee la historia o lee esta parábola del trigo y la cizaña, vemos que se convierte en una parábola de la gracia de Dios. Y me explico. En este extraño mundo de la parábola que Jesús les está presentando a cada una de las personas, fíjense que la separación del trigo y la cizaña se pospone amablemente y se espera por los frutos. Vamos a analizar los símbolos, ¿verdad? La explicación que nos presenta el texto. Miren, el sembrador de buena semilla dice en la explicación que es el Hijo del Hombre, Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, los creyentes que dan fruto. Y esto es importante. Creyentes que dan fruto. El que sembró la cizaña, importante, es el diablo, Satanás, que eso es lo que le gusta hacer. Dañar, confundir, eso es lo que le gusta. La cizaña. ¿Qué son las cizañas? Bueno, son los hijos del maligno. Los que son de tropiezo, los que hacen iniquidad. Y la mejor definición, aquellos que no dan fruto. ¿Sí? Porque el trigo es aquello que da buen fruto, pero la cizaña no da fruto. Entonces, la siega que se presenta en el texto al final.
habla acerca del fin del mundo y del juicio final. Y los segadores nos habla acerca de que son los ángeles y los seres celestiales. Pero vamos a enfocarnos en el aspecto del trigo y la cizaña. Miren, mi pregunta es, en medio de este proceso de espera por los frutos, ¿será posible que la cizaña se convierta en trigo como un acto milagroso de la gracia de Dios? Les comento esto porque ¿habrá algo imposible para Dios? Tomando en consideración que el trigo son aquellos que dan fruto y la cizaña aquellos que no dan fruto. Yo quiero decirle algo, mis queridos hermanos. Usted y yo podemos convertirnos en cizaña si no nos cuidamos y estamos atentos en discernir lo que es sana doctrina de lo que es falsa doctrina. Por eso es que hay que estar muy atentos y vigilantes, porque puede existir la posibilidad de ser confundidos, ¿verdad?, por quizá una buena y abundante cosecha de hojas verdes, de las flores lindas, ¿verdad? Como dicen por ahí, de lo que ven nuestros ojos. Aquello que nos impresiona, porque a veces nos impresionamos con cosas así que ocurren, ¿verdad? Con lo que se está dando, quizá con lo que quizás se trae, o porque escuchamos que está ocurriendo esto o lo otro en esta otra iglesia o este otro predicador, y a veces nos llenamos los ojos y nos impresionamos por eso. Pero es importante, mis queridos hermanos, que esto no nos confunda. Porque aquí lo importante es, mis queridos hermanos, que hayan fruto. Que haya fruto. Porque el texto nos dice, bíblico, que por los frutos nos conocerán. Y la realidad es que a veces podemos ser impresionados sin darnos cuenta que no hay buen fruto. Yo creo que esto es medular en la clase. Y la realidad es que la parábola nos explica que aquellos que no den fruto tendrán su día al final de los tiempos. Dice el texto que los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, amados hermanos, la realidad es que usted y yo hemos sido sembrados en este mundo. Usted y yo, en un mundo convulso, sí, y Dios nos ha sembrado para que crezcamos con buena doctrina, con sana doctrina, para que nos alimentemos en la tierra, ¿verdad?, que Dios nos pone, que nos nutre, porque Él es quien nos nutre. Sin embargo, mis queridos hermanos, somos llamados a dar fruto. Cada cristiano tiene un llamado y es a dar buen fruto. Y ese fruto es el fruto del Espíritu. Y la realidad es, mis queridos hermanos, que cuando nosotros no reflejamos el fruto del Espíritu, miren, podemos estar contaminándonos, mis queridos hermanos. Y la realidad es que el Señor nos está diciendo a nosotros, a través de esta parábola, que tenemos que tener cuidado con esto. No olvidemos que cuando Jesús está hablando acerca de esta parábola, se lo está diciendo a las personas que estaban allí. Y allí estaban escuchando, miren, los escribas y los fariseos que no querían reconocer que Jesucristo era el Mesías prometido. No lo querían conocer a pesar de los milagros que Cristo había hecho. Miren, decían, que lo estudiamos en las clases pasadas, miren, que echaba espíritus fuera en nombre de Belzebú. Miren qué cosa, qué ironía. Y Jesús les habla, miren, ¿cómo es posible que un reino dividido? Y eso es lo que le presenta en esa primera parábola que estuvimos analizando. ¿Cómo es posible que un reino esté dividido? Miren al punto a lo que llega esto. Que en ocasiones, mis queridos hermanos, nosotros podemos ser confundidos si no nos cuidamos, si no estamos atentos a lo que es la sana doctrina. Y a veces quizás nos envolvemos en nuestra religiosidad. Y esa religiosidad, mis queridos hermanos, en ocasiones nos hace que cada día nos alejemos más y más de Dios.
Y la realidad es que Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos una relación personal con Él. Por eso es que usted y yo somos trigo, somos fruto y debemos dar fruto. Fruto para que otros puedan comer, para que otros puedan alimentarse de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y qué bueno saber eso. Pero de igual manera sabemos que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y sabemos, mis queridos hermanos, que a veces puede haber cizaña dentro de nuestras congregaciones. Pueden haber personas que están allí y que realmente están siendo piedra de tropiezo o quizá en su entendimiento, que es erróneo. De alguna otra manera lo que hacen es que se convierten, ¿verdad?, en ese obstáculo. Sin embargo, pienso que el Señor también tiene poder para poder cambiar, para poder transformar el corazón de las personas. Yo por eso es que pienso que la cizaña puede convertirse en trigo y dar fruto. Y nosotros también como trigo tenemos que tener mucho cuidado que no nos dejemos contaminar también por las falsas doctrinas y nos puedan llevar a no dar buen fruto. Y la realidad es, mis queridos hermanos, que el Señor nos ha plantado a usted y a mí, miren, para formar iglesias de sana doctrina, que podamos dar buen fruto. Sin embargo, debemos estar muy vigilantes, ¿verdad? Allí donde está lo genuino siempre va a surgir algo que es, miren, la imitación o lo falso, que puede confundirnos, y esa es la realidad. Y por eso es que como iglesia tenemos esta tarea de atender, de discernir, de sembrar lo que es real y verdadero, ¿verdad? Como los discípulos del Señor para este tiempo, ¿verdad? Con la palabra que es pertinente, porque la palabra es la que nos guía. Y el resultado, mis amados, los vamos a ver al final del tiempo. La realidad es que usted y yo hemos, miren, sido llamados a proclamar el Evangelio del Señor. No hemos sido llamados a juzgar, mucho menos hemos sido llamados a destruir al prójimo. No. Yo creo que la iglesia está llamada a vivir el Evangelio de Cristo en el corazón y que cada creyente, usted y yo, podamos dar testimonio del poder restaurador y transformador de nuestro Dios. ¿Y qué les parece si le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de discernir y velar por nuestras comunidades en el amor de nuestro Señor? Miren, pienso que el trabajo en la obra es mantener esa pureza del Evangelio de Cristo y hacerlo, mis queridos hermanos, en nuestra vida diaria. Y la realidad es que mientras hagamos eso, seguiremos dando fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser siempre obreros fiel y que en medio de los sembradíos del corazón esa semilla sembrada se mantenga libre de hierbas que contaminen la esencia de tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos así volver a encontrarnos la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.